Buenas, hoy quiero contar algo muy importante que me pasó esta semana. El martes, sobre las 11:30 de la mañana, me dirigí al cuartel de la Guardia Civil para poner una denuncia urgente por amenazas de muerte, coacciones, acoso. Y pues nada, no fui al cuartel de la zona donde vivo porque está dentro del radio de la orden de alejamiento provisional que tengo. Y entonces, bueno, me dirigí al cuartel de la localidad más próxima. Ellos me dijeron que podía ir igual allí al cuartel porque llamé por teléfono antes, pero bueno, para evitar más problemas y demás, pues me dirigí al cuartel de la localidad más próxima. No quiero saber nada ya de que me puedan decir que quebranté la orden de alejamiento y demás, y bueno, tampoco está tan lejos, y para evitar problemas, pues bueno, fui a este cuartel. Nada, ya lo primero que escucho, nada más les digo que vengo a poner una denuncia urgente por amenazas de muerte y demás. Ya lo primero que me dicen es: ¿y por qué vienes aquí? ¿Y esto no lo puede hacer tu abogada? Ya como siempre, porque ya me pasó otras veces, ganas de trabajar, ganas de redactar la denuncia, cero. Pero bueno, les digo que no tengo por qué hacerlo en otro sitio, que no tengo por qué mandarle a mi abogada a hacer nada, que ellos están allí para hacer eso y que me redacten la denuncia, que tengo miedo y que hay cosas bastante serias y graves y que quiero que tomen nota. Bueno, le empiezo a explicar las frases, le describo literalmente las frases tal y como son, que hay un sicario pagado para que me mate, que tiene un horno crematorio esperándome para quemarme y un forense que redacta un acta para que diga que la muerte fue natural, que tiene a la Guardia Civil comiendo de su mano, que tiene a personas, amigos, amigas, que me espían mientras yo ando por ahí con las niñas, con mi anterior pareja, sabía todo lo que hacía en todo momento, bueno, que me tenía controlado, y varias más, tanto de acoso, de manipulaciones, y bueno, incluso en alguna me decía que si yo supiera todo lo que hacía, que yo la podría denunciar por acoso. Y entonces, bueno, el guardia empieza a redactar la denuncia y la verdad es que no puso nada de eso. Cuando me saca la hoja, lo único que veo allí escrito es José Yáñez Pérez quiere poner una denuncia por amenazas graves contra tal persona, de la cual, y ya lo pone así en grande, tiene una orden de alejamiento. Porque eso sí, eso no se les olvida ponerlo, porque eso es muy importante ponerlo. No sé por qué, porque no viene a cuento, no viene a caso. Estoy interponiendo yo una denuncia. No creo que haga falta especificar si tengo una orden de alejamiento o no, porque yo llevo mis pruebas, yo llevo mis cosas, yo interpongo la denuncia. No creo que haga falta poner si tengo una orden de alejamiento o no. Es decir, yo pongo una denuncia, a mí me están amenazando, es irrelevante que yo tenga una orden de alejamiento provisional o no provisional contra alguien. A mí me amenazan y yo pongo una denuncia. Es exactamente indiferente que haya una orden de alejamiento. Pero bueno, no puso nada más, ni las frases que yo le dije, ni nada. Bueno, una vez eso, le digo: mira, yo quiero que esta persona sea detenida de inmediato, que pase a disposición judicial, y también quiero que se me proporcione protección, dado que yo tengo miedo. Y su respuesta fue: yo no voy a levantarme de aquí ahora para ir a detener a nadie. Y del resto, esto ya lo leerá quien lo tenga que leer y ya harán lo que tengan que hacer. Pues bueno, pues así mismo, pues nadie, pues no te levantes, no hagas
no vayas, claro, ¿yo qué le voy a decir? No, yo no te estoy pidiendo que tú te levantes y vayas a arrestar a nadie, pero tendrás que dirigir la denuncia a quien lo tengas que dirigir. Yo le pedí también que se mandara inmediatamente al juez y al fiscal que estuviera de guardia. Y bueno, ya me dijo que yo tampoco tenía que decirles a quién lo tenían que mandar, que él ya lo mandaría a quien lo tuviera que mandar y ya serían las cosas como se tuvieran que hacer. Es decir, que todo como ellos quieren, todo lo que yo digo parece que no importa. Y bueno, pues también le dije, ¿qué pasaría si estos mensajes, en vez de recibirlos yo, los hubiera mandado yo? Es decir, ya me estaríais preparando una cama allí en el calabozo, ¿verdad? Nada, miró para mí, siguió con sus cosas, gruñó allí la denuncia, me la dio y nada más. Le dije, quiero también que me aviséis de cualquier cosa, de cómo está el tema, nada más se sepa algo. Nada, ayer sí que es verdad que mandaron la denuncia a la localidad en la que resido y ayer sí que pude hablar con un guardia civil de aquí que sí que parece que está haciendo su trabajo. Parece no, está haciendo su trabajo. Me explicó todo bastante bien. Me dijo que, bueno, que los mensajes eran algo antiguos, que entonces que no podían proceder a detenerla por no haber inmediatez en los mensajes, entonces, bueno, que las pruebas que sí que eran muy graves, que él las estaba ordenando y todo eso para mandárselas al juez y al fiscal y que sí que la iban a llamar a declarar. Entonces, bueno, pues por lo menos sé que se lo están tomando en serio, sé que la denuncia, pues bueno, se está moviendo y por lo menos la están tramitando. Pero bueno, yo fui allí buscando protección y bueno, pues la protección no la tengo. También me dijeron que bueno, si vi a alguien rondando por mi casa o vi a alguien que me perseguía o tal, sí que los avisara. Pero bueno, tampoco es una solución para mí, yo me siento desamparado y claro, no es el mismo protocolo para un hombre que para una mujer. Si si estos mensajes los llego a mandar yo o esto lo denuncia una mujer, se activan todas las alarmas de inmediato, activan protocolos, vas detenido, juicio rápido y en este caso, pues nada, te dejan aquí, que sea lo que Dios quiera. Yo no sé si me va a pasar algo o no. Ahora, lo que sí quiero dejar claro, ya lo voy a dejar claro por aquí para que se lo sepa todo el mundo, es que si a mí, a partir de ahora, o a alguno de mis familiares nos pasa algo, que se sepa que esto no viene de la nada, que hay amenazas y yo lo dejo avisado. Y bueno, pues esta es la historia de esta semana, me parece bastante grave, os pido a todos por favor que le deis visibilidad, que compartáis lo máximo posible y quiero también pedir a toda la gente que está pasando por algo parecido o similar que no se callen, que denuncien lo antes posible y no os calléis, por favor, estos son temas graves porque al final os calláis y pasáis vosotros a ser los culpables cuando en realidad sois las víctimas.